Muy bien, continuamos entonces con nuestro programa de hoy, hablando de los 7 pecados capitales. Ya hemos hablado con don Juan del Amor, de ira, gula y envidia. Hoy vamos a hablar, como ya les indicáramos la semana pasada, de la lujuria. Yo creo que debe ser de los pecados capitales que vamos a hablar el más controvertido, el más escabroso, diría yo. Es que en realidad nadie, absolutamente nadie en esta tierra puede vivir sin excesos. Pero no hablemos pura y exclusivamente de excesos carnales. Hablemos de amor, hablemos de compasión, hablemos de solidaridad, de ternura, de pasión, en fin, en nuestro humilde concepto, todos esos excesos también son lujuria. Pero el técnico, el psicólogo, es quien nos tiene que responder esta pregunta acerca de qué representa la lujuria en los seres humanos. Bueno, la lujuria, entendida como un desorden del apetito sexual, bueno, pues puede, de hecho hay desórdenes que se producen en muchas personas relacionados con el sexo. Sin embargo, el sexo en sí mismo, sin que llegue a la categoría de lujuria, pues es una dimensión normal y corriente del ser humano, forma parte del ser humano. Y entonces, dices tu tema escabroso, pues yo no sé si es escabroso o no. Será en todo caso hipócrita quien realmente no sepa aceptar una realidad que la tiene en sí mismo y que que está en los demás, que puede de alguna manera satisfacerla solo, sin ningún problema, pero bueno, que es más hermoso que satisfacerla en compañía, de forma consentida y entre adultos. Entonces es una realidad que está en todas las edades y en todas las personas. Ahora, dentro de la sexualidad también existe lo que son las patologías, y las patologías, pues también hay que decir que depende del momento, pues son de una manera o de otra. Por ejemplo, no hace tanto que la masturbación era una patología, se consideraba como tal, estaba incluso descrita en el DSM-4, que como a veces hemos nombrado, es un manual de psiquiatría americano, en donde toda la comunidad científica está de acuerdo, y no hace tanto que el onanismo era una patología. Incluso había quien llegaba a decir que producía enfermedades, y no hace tanto que nuestras abuelas nos decían que te quedabas ciego, ¿no? Bueno, hoy día nadie se le ocurre decir que es una patología. Todo el mundo sabe que un 97% de los hombres la practican, que un 80% de las mujeres la practican, que es algo normal y natural. Incluso hay quien se atreve a decir que es el acto sexual que menos problemas de infección pueden tener, ¿verdad? Más sano. No hace tanto también que la homosexualidad se consideraba una patología. Hoy posiblemente haya quien lo considere una patología, pero quien lo considere una patología no se da cuenta que el que está anormal es él. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues que forma parte de la normalidad de personas que tienen una inclinación sexual hacia el mismo sexo, pues y bueno, pues él merece el respeto más absoluto como el que tiene una orientación sexual heterosexual. Es decir, que lo importante es que entre adultos se practique, bueno, que se practique el sexo entre adultos consentido, no con sentido de que tenga sentido, sino con sentido mutuamente, y yo creo que en ese ámbito está dentro de la normalidad. Entonces, cuando nos salimos de ese ámbito, pues entraríamos en lo que es la parte de lujuria entendida desde la patología, no desde lo que puede entender la Iglesia,
que si quieres se puede entrar también. Pero Juan, yo me estoy liando, Sí. porque si nosotros entendemos como una definición religiosa que es un apetito desordenado, excesivo de los deleites carnales, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que es el pariente maleducado del amor? Bueno, mira, yo creo que estaremos de acuerdo, independientemente de el compromiso religioso que cada uno pueda tener, que la religión, sobre todo las religiones monoteístas, estamos hablando de la religión cristiana, de la religión musulmana, de la religión judía, el sexo lo tienen asociado a la procreación. Es decir, el sexo que no repercuta en la procreación, es decir, que no sea para procrear, pues ese sexo estaría dentro de lo que tú me has dicho o estamos comentando de la lujuria. Es decir, se entiende que el sexo tiene que ir ligado necesariamente al amor, y ese amor con un objetivo claro de reproducción. Entiende la religión monoteísta, independientemente de la que sea, que todo lo que se salga de ese objetivo de reproducción, estaríamos en un plano de instinto, en un plano de rienda suelta a las pasiones, de un plano meramente animal. Es decir, no se entiende desde el punto de vista religioso que el sexo no vaya unido al amor y a la procreación. Pero la realidad nos dice que efectivamente no hay amor sin sexo, pero sí existe dentro de la normalidad el sexo sin amor. ¿Por qué? Porque el sexo forma parte de la persona, es una dimensión de la persona. Eso no quiere decir que haya personas que renuncien al sexo voluntariamente. Hay personas dentro del ámbito religioso, pues personas que adquieren ciertos compromisos, por ejemplo, dentro de las congregaciones religiosas, por ejemplo, también el sacerdocio. El sacerdocio lleva aparejado la castidad, pero también es una decisión de la Iglesia, posterior incluso a la creación de la Iglesia una vez que muere Jesucristo. Es decir, no es una... Es decir, el origen de la Iglesia se instaura el sacerdocio, pero no lleva aparejada la castidad. Eso es posterior en la historia. Entonces, posterior en la historia dice la Iglesia, bueno, el que tenga vocación de sacerdote previamente tiene que tener vocación de castidad. Es decir, tiene que hacer una opción de castidad. Pero lo lleva aparejado porque la Iglesia lo ha emparejado, no porque el origen sea así. De hecho, como sabemos, los mismos protestantes, la Iglesia en Inglaterra, pues los sacerdotes se casan, incluso hay mujeres sacerdotes, es decir, eso es cosa de la Iglesia católica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiere decirse? Que hay personas que voluntariamente, no solamente religiosos, sino personas, pues que voy a decirte, incluso hay parejas. Yo sé que dentro del Opus Dei hay parejas que hacen voto de castidad y son pareja. Pero eso es una opción libre, tanto de pareja como a nivel individual. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas no es que nieguen la dimensión sexual, porque no la pueden negar, no pueden negar la evidencia, sino que la sexualidad la subliman y para entendernos como que la cambian por otros aspectos de la vida en donde se profundiza más. Pero eso no quiere decir que se niegue. Entonces, el ser humano, independientemente de la religión en la que profese, pues tiene una sexualidad y la manifiesta. Luego está a nivel de pareja, por ejemplo, lo que entiendo yo es que previamente esa pareja se dé unas pautas, aclare su funcionamiento, porque de hecho hay parejas que aclarado previamente tienen relaciones sexuales incluso extramatrimoniales, pero es consentido, pues oye, entre personas mayores, pues ellos sabrán. Ellos actúan con libertad
y además con consentimiento. Pero hay parejas que no, que se manifiestan, se prometen fidelidad y entonces pues mantienen relaciones sexuales en pareja. Aún ahí en ese campo de pareja, pues la Iglesia plantea que esa sexualidad esté restringida al ámbito, repito, de la procreación. Pero eso no quiere decir que desde la misma dimensión humana, el sexo como necesidad, como dimensión que forma parte de ti, pues se realice siempre desde el respeto y siempre desde el consentimiento, siempre desde la libertad de opción y siempre que no sea forzado, y siempre, forzado me refiero a la otra persona, y siempre que no esté dentro de una patología, porque una vez que hablemos de patología estamos hablando de forzar situaciones, de incluso a veces fuera de la legalidad, como puede ser la pedofilia. Es decir, entonces a nivel de psicología, ¿qué es lo que nos interesa o qué es lo que podríamos hablar? Pues que el sexo que no sea patológico, es decir, que no te haga sufrir y que no haga sufrir, y que realmente sea dentro de la libertad de personas adultas. Cuando nos salimos de ese ámbito, cuando ya llegamos al terreno del sufrimiento, al terreno de padecer, al terreno de hacer daño, y no digo físicamente, ¿no?, sino digo que también, pero digo hacer daño sin consentir, pues entonces estaríamos llegando a un terreno de la patología, ¿verdad?, que ese es el terreno que nos puede interesar. El terreno religioso, pues ya está claro, todo lo que se salga de lo que es el objetivo de reproducción, pues estaríamos hablando de pecado, estaríamos hablando de lujuria, pero desde el punto de vista religioso. Pues salgámonos de la iglesia y entremos al bufete del psicólogo. Sí. Entonces yo al psicólogo le voy y le digo, mire, yo vivo inmerso en un exceso, por lo tanto tengo una adicción, porque estoy inmerso en un exceso, pero ese exceso mío es de compasión, es de solidaridad, por ejemplo, con todos aquellos que me rodean, es de ternura. ¿Eso no es también lujuria entonces? Hombre, yo entiendo que desde el punto de vista metafórico se podría decir que es lujuria. Ahora, conceptualmente, pues no es lujuria, es un exceso, como tú dices, en ámbitos de la vida que ya que muchos pecáramos de esos excesos, que realmente pocas son las personas, como diría la Iglesia, pocos son los elegidos, que realmente llegan a vivenciar esos excesos. Hay ejemplos claros, muchos de ellos pues la Iglesia los santifica, y otros pues son, por ejemplo, la persona que estábamos hablando fuera de cámara hace 5 minutos, ¿no?, Mercedes Sosa. Es decir, son personas que manifiestan un compromiso en la vida y un compromiso en su quehacer de profesión. Ese compromiso con la sociedad, ese compromiso con los débiles, ese compromiso con los pobres, ese compromiso social hace que esa persona cometa excesos de solidaridad, excesos de querer realmente y de compartir con los más débiles. Y entonces, pero yo a eso no le llamaría lujuria, le llamaría lujuria en plan, como te he comentado yo antes, pues metafórico, pero no como un desequilibrio, cuestión que también se puede llegar. Es decir, yo considero, pero claro, yo pobre de mí, ¿no?, que Santa Teresa misma o San Juan de la Cruz ya llegaban su compromiso tal con Dios que yo creo que llegaban al desequilibrio. No puede estar una persona en su sano juicio cuando dice muero porque no muero. Incluso yo diría que es hasta pecado, porque estás buscando la muerte por unirte al amado y mueres porque no mueres, es decir, porque no te ha llegado la hora. Es decir, eso sí, podríamos hacer un análisis de qué significa, y si profundizáramos yo creo que sería hasta pecado, ¿no?, porque estás buscando prácticamente, ya sé que no fue, pero tú estás buscando la muerte, amas la muerte por encontrarte con el amado. Llegas a ese extremo tal de que yo creo que los cables se cruzan. De hecho, bueno, ella llegaba a un momento, hasta levitaba, o sea, perdía la gravedad.
y en esa concentración que tenía, que estaba fuera de lo común. Es decir, yo muy curiosa la vida de algunos santos como personas extremistas en sus planteamientos, en sus posiciones. De hecho, la Iglesia considera santos, después de su proceso y tal, aquellas personas que dan la vida, o sea, que se dejan matar por la fe. Sin embargo, luego hay otras personas que cometen ese mismo exceso, que dan la vida por una ideología, por una creencia social, y esos, claro, no son santos, lógicamente, pero no son santos dentro de la Iglesia, pero son personas a las que no se les puede seguir en su totalidad, pero hay ámbitos de su vida, como Vicente Ferrer, que no se le ha hecho santo, porque no es que se saliera de la Iglesia, pero dejó de ser jesuita. Yo creo que al dejar de ser jesuita pudo realizar la obra que realizó, que dentro de la congregación no hubiera podido, y sin embargo la Iglesia pues le ha ignorado prácticamente en su muerte. Es decir, ahí ha estado falta de caridad, lo que ella pregona, ha estado falta de caridad, y a esas personas, como Vicente Ferrer o como el Che Guevara, o como, es decir, un montón de gente que ha dado la vida por sus creencias o por una idea social o por una ideología, pues son como personas, ejemplo entre las personas. No tienen por qué ser santos, lógicamente, porque no están dentro de la Iglesia o no cumplen los requisitos que la Iglesia dice, pero eso no quiere decir que sean extremistas en el buen sentido. En el buen sentido me refiero que llegan hasta el extremo su ideología, su pensamiento, sus creencias, su solidaridad con el mundo como Gandhi, por ejemplo. Es decir, son personas dignas de ejemplo. Entonces, que tú puedes decir que son personas lujuriosas, bueno, pues metafóricamente lo entendemos, pero claro, conceptualmente no, porque son cosas distintas. Juan, podemos entonces hablar de que, muchos lo niegan, de que realmente existe una moral sexual. Totalmente, claro. Hay, nosotros, y no creo que en eso seamos una sociedad, todavía funcionamos en una doble moral, todavía. Hay que tener en cuenta que 40 años para un pueblo no pasan en balde, no son en balde. Unos quieren negar la evidencia, otros quieren pasar página, otros quieren rememorar la historia, otros quieren, como la memoria histórica, avivarla. Independientemente de lo que queramos unos o queramos otros, lo cierto y verdad es que ha habido una realidad para un pueblo, una realidad de 40 años de dictadura, unida a una cultura de iglesia, pero una cultura represora, lo queramos admitir o no queramos. ¿Represora en qué sentido? En el sentido de que estos son mis preceptos y estos hay que cumplirlos. En ese sentido, la sexualidad ha sido muy clara durante 40 años. Ha habido una distinción de roles tajante, de roles en cuanto al rol masculino y el rol femenino. El rol femenino con una... es que claro, tú no has vivido aquí en España, pero bueno, también habrás oído hablar y sabes de la historia como cualquiera. Pues un rol femenino de sumisión absoluta al varón, al rol masculino. ¿Por qué? Pues porque así lo decía la sección femenina, porque así la Iglesia también consentía en ese rol, y luego lo que era la sexualidad era las reglas que la Iglesia imponía, y digo imponía porque no había otras reglas, independientemente de que hay estudios que hablan de la parte de cómo era Franco, ¿no?, el dictador a nivel sexual, ¿no?, que eso podríamos también hablar, pero bueno, eso pues forma parte de la literatura y de la realidad que él tuviera, que bueno, yo sé lo que dice la literatura y la interpretación que yo pueda hacer, porque yo viví también cuando el dictador, es decir, yo tengo también mi idea personal. Entonces, posiblemente, digo posiblemente porque es normal que quien manda pues proyecte su forma de ser,
su manera y sus creencias y sus valores, que parece ser que coincidían perfectamente con los que la Iglesia imponía. Entonces había una moral sexual, pero era una moral sexual doble moral. Es decir, una cuestión era lo que estaba permitido, lo que era lo correcto, lo que Dios manda, como Dios manda, que es lo que se solía decir. Y esa sexualidad estaba restringida al ámbito muy privado, y dentro de los cánones normales de las relaciones heterosexuales, ¿verdad? Entonces, lo que era la parte individual, que podría ser, como hemos comentado antes, la masturbación, era un pecado, estaba mal visto, además producía ceguera, incluso era de personas que se quedaban, como decían, te vas a quedar enrobinado, encanijado, y además Dios te ve, porque era una moral represora, porque tú imagínate a un crío, eso está mal, es porque además Dios te ve, y si Dios te ve, estés donde estés, porque era un Dios, me refiero al que ellos de alguna manera transmitían, era un Dios represor, castigador, padre, tal. Entonces, claro, imagínate esa criatura con el miedo de que estés donde estés, Dios te ve. Y además ante una necesidad, eso por un lado. Luego, la moral esa represora de ceñir la sexualidad al objetivo de reproducción, todo lo que se salga de ahí es pecado. Pero ojo, había una doble moral. No es que ahora sea igual ni muchísimo menos, pero la doble moral sigue existiendo. Es decir, todo el mundo sabía, pues quién tenía unas inclinaciones distintas. Si no molestaba a nadie y lo hacía en su ámbito privado, pues ahí estaba. Podía servir de risa, de comentarios, de comidilla, siempre de los más imbéciles del lugar, pero nadie se metía siempre y cuando no hiciera alarde de esa sexualidad distinta. Y si lo hacía, pues todo el mundo sabe que legalmente incluso tenía cárcel. Si lo hacía y se le podía pillar o coger, o alguien lo podía ver. Eso tenía cárcel. Me refiero a las relaciones homosexuales, ¿verdad? Y si era fuera del matrimonio, pues incluso era hasta no hace tanto una razón de divorcio. Hasta no hace tanto en la modernidad, ahora ya no. Entonces, claro, esa es una moral sexual basada en una cultura judeocristiana, concretamente de la Iglesia Católica. Eso poco a poco ha cambiado, y en la madurez del ser humano, nos respetamos, nos damos otras reglas. Si todavía nos sigue escandalizando cuando el sexo se practica en público, todavía seguimos pensando, y yo creo que esto es algo que nos damos de común acuerdo, de que el sexo en el ámbito privado, pero sigue habiendo esa doble moral, porque, por ejemplo, somos capaces de admitir que exista como práctica habitual la prostitución y no la tenemos legalizada. Eso es una doble moral. Claro, ahora, por ejemplo, que está candente lo que es, la gente se escandaliza de que se practique la prostitución en la calle, y digo la gente, y yo personalmente me escandalizaría, o si yo fuera con mis hijos, porque creo todavía que se puede practicar en el ámbito privado. No molestas a nadie, son adultos y ya está. Pero claro, para eso tiene que haber unas reglas, nos tendremos que dar unas reglas, incluso dentro de la legislación, para que eso se pueda hacer. Y si no, si fuéramos realmente consecuentes, no nos las damos y se persigue tanto a quien la practica como a quien paga por practicarla. Pero ahí estamos en una doble moral, incluso en la actualidad. Si ya lo era en la dictadura, pues ahora todavía la seguimos teniendo, y todavía seguimos rasgándonos las vestiduras por unas cuestiones que ni siquiera nos damos reglas para que en ese juego pueda entrar cualquiera o no entremos nadie, ¿verdad? Entonces sí existe una moral en España, y existe una moral en otros tipos de países, incluso dentro del mundo occidental, depende del país donde estés, la moral en cuanto al sexo es distinta. Y ya no hablemos de la moral dentro del mundo musulmán, porque ahí ya llega incluso, como todo el mundo sabemos, a algo que clama al cielo, que es una forma de hablar, como la lapidación, que todavía existe en algunos países musulmanes. Pero bueno, a la pregunta si hay una moral, por supuesto, no hay una,
Yo creo que hay tantas morales como pueblos, y si me apuras, yo diría que hay tantas morales como individuos, que parece una exageración, pero si nos ponemos a reflexionar en privado consigo mismo, sin hipocresía, que es cuando uno se habla a sí mismo, normalmente si uno no es tonto, no se es hipócrita consigo mismo, nos daremos cuenta que cada uno tenemos nuestra moral. Entonces, aún así, dándonos unas mínimas reglas de respeto, de respeto me refiero, de libertad, de consentimiento, yo creo que la sexualidad en ese ámbito privado, incluso en la parte pública que uno quiera, a nivel de comunidades y tal, pues entre mayores, entre adultos en libertad, pues yo no diría que sería lujuria, excepto cuando haga sufrir, repito, cuando sea un trastorno obsesivo compulsivo que te hace daño, te perjudica a ti como persona, o puede llegar a perjudicar a otra persona mayor o menor de edad. Muy bien, muchísimas gracias. Dejamos hoy ya la lujuria para pasar la semana que viene, Dios mediante, a la soberbia, y queremos terminar con una muy simple reflexión. Nosotros en este programa venimos a traerles pautas que son absolutamente incontrastables. Venimos a traerles cosas que realmente han sucedido, suceden y sucederán en el futuro. Nada, nosotros, sobre todo don Juan, a quien nosotros respetamos muchísimo, que sea que nosotros estemos tomando partido por H, B o Z razón. No, nosotros venimos, como lo han visto hoy, a traerles a ustedes verdades que no pueden ser contrastadas por absolutamente nadie, porque son realidades, reitero, absolutas. Nada más, entonces, muchas gracias una vez más, y pasamos entonces al cuarto y último bloque de la noche de hoy.